Mi compañero David Espinosa y yo, Christopher Cedeño, vamos a hablar acerca del programa de investigación del grupo TME, que trata acerca de construir las bases teóricas de la didáctica de la matemática como ciencia. Como primer punto, la teoría de la educación matemática se ocupa de la situación actual y de las perspectivas para el desarrollo futuro de la educación matemática como un campo académico y como un dominio de interacción entre la investigación, el desarrollo y la práctica. Esto se da en la primera conferencia del grupo TME en 1984. Desde mi punto de vista y tomando como un ejemplo, si un profesor no puede transmitir la información, es improbable que solo uno aprenda. Al contrario, si lo motiva la investigación y los hace ver que las matemáticas es algo divertido con lo que se puede aprender, el alumno por sí mismo investigará y por lo tanto practicará y se irá desarrollando como un gran matemático. Aquí podemos visualizar la interacción entre los puntos ya antes mencionados. Desde el punto de vista conceptual, la educación matemática en principio pretende construir explicaciones teóricas globales y coherentes que permitan entender el fenómeno educativo en lo general y que al mismo tiempo ayuden a resolver satisfactoriamente situaciones problemáticas particulares. Como bien sabemos, la teoría de educación matemática es una rama joven del saber comparada con otras ciencias como la propia matemática o la física, que tienen siglos de desarrollo. La educación matemática está en su primera infancia, pero aún es joven, si se le compara con otras disciplinas más recientes como la psicología, esta última que le lleva alrededor un siglo de ventaja. No obstante, la educación matemática al cabo del tiempo ha ido adquiriendo especificidad y en buena medida conciencia de sí misma. Como primer punto, la teoría de la educación matemática se ocupa de la situación actual y de las perspectivas para el desarrollo futuro de la educación matemática como un campo académico y como un dominio de interacción entre la investigación, el desarrollo y la práctica. Esto se da en la primera conferencia del grupo TME en 1984. Desde mi punto de vista y tomando como un ejemplo, si un profesor no puede transmitir la información, es improbable que solo uno aprenda. Al contrario, si lo motiva la investigación y los hace ver que las matemáticas es algo divertido con lo que se puede aprender, el alumno por sí mismo investigará y por lo tanto practicará y se irá desarrollando como un gran matemático. Aquí podemos visualizar la interacción entre los puntos ya antes mencionados. Desde el punto de vista conceptual, la educación matemática en principio pretende construir explicaciones teóricas globales y coherentes que permitan entender el fenómeno educativo en lo general y que al mismo tiempo ayuden a resolver satisfactoriamente situaciones problemáticas particulares. Como bien sabemos, la teoría de educación matemática es una rama joven del saber comparada con otras ciencias como la propia matemática o la física, que tienen siglos de desarrollo. La educación matemática está en su primera infancia, pero aún es joven, si se le compara con otras disciplinas más recientes como la psicología, esta última que le lleva alrededor un siglo de ventaja. No obstante, la educación matemática al cabo del tiempo ha ido adquiriendo especificidad y en buena medida conciencia de sí misma. En este, en este programa del grupo TME, nosotros tenemos tres componentes que se interrelacionan, como A. La identificación y formulación de los problemas básicos en la orientación, fundamento, metodología y organización de la educación matemática como disciplina. B. El desarrollo de una aproximación comprensiva a la educación matemática que debe ser vista en su totalidad como un sistema interactivo, comprendiendo la investigación, el desarrollo y la práctica. Y como punto 3, la organización de la investigación sobre la propia educación matemática como disciplina que proporcione la información y datos sobre la situación, los problemas y las necesidades de la misma, teniendo en cuenta las diferencias nacionales y regionales,
y por otra, que contribuye al desarrollo de un mejor conocimiento y una actitud autorreflexiva como base para el establecimiento y la realización de los programas de desarrollo del TME. La segunda conferencia del grupo TME, celebrada en 1985 en el Institut for Didactic der Mathematik de la Universidad de Bielefeld, se centró sobre el tema genérico, fundamento y metodología de la disciplina educación matemática. Y por tanto, la mayoría de las contribuciones resaltaron el papel de la teoría y la teorización en dominios particulares. Entre ellos tenemos teoría sobre la enseñanza, teoría sobre la situación didácticas, teoría interaccionista del aprendizaje y la enseñanza, el papel de las metáforas en teoría del desarrollo, el papel de la teoría empíricas en la enseñanza de la matemática, la importancia de las teorías fundamentales matemáticas, conceptos teóricos para la enseñanza de la matemática aplicada, la teoría de la representación como base para comprender el aprendizaje matemático, estudios históricos sobre el desarrollo teórico de la educación matemática como una disciplina. En estos grupos de trabajo se dedicaron a diferentes dominios de investigación con el fin de analizar el uso de modelos, métodos, teoría, paradigmas, etc. El tema de trabajo de la tercera conferencia celebrada en 1988 en Amberes, Bélgica, trató sobre el papel y las implicaciones de la investigación en educación matemática, en y para la formación de profesores. Dado el desfase considerable existente entre la enseñanza y el aprendizaje, concretamente las cuestiones seleccionadas fueron el desfase entre enseñanza y aprendizaje en el proceso real, en las clases de matemática, como un fenómeno tradicional y como un problema presente crucial. El desfase entre investigación sobre la enseñanza e investigación sobre el aprendizaje. Modelos para el diseño de la enseñanza a la luz de la investigación sobre el aprendizaje. La necesidad de la teoría y las investigaciones en trabajo y proyectos de desarrollo y su posición en el contexto de investigación sobre enseñanza y aprendizaje. El tema de contenido, la orientación del área temática y las distintas perspectivas de las matemáticas en el estudio y soluciones del desfase de investigación y aprendizaje. El desarrollo de modelos integradores. El otro desfase también se debe el desfase de enseñanza y aprendizaje a la luz de los estudios sobre proceso e interacción social en las clases. Otra también puede ser el ordenador como una tercera componente en la interacción de enseñanza y aprendizaje. Estos temas tratados en la cuarta conferencia celebrada en Oaxtepec, México, en 1990 fueron las siguientes: realización entre las orientaciones teóricas y la metodología de la investigación empírica y educación.